Nos encontramos como todos los miércoles en Voces de Occidente de 11:30 a 12 del día en nuestro programa Diálogos con Pombo, donde hemos venido hablando de diferentes temas, de adicciones, de violencia, todo tipo de temas que tienen que ver con la salud mental de las personas. Hoy nos encontramos con la doctora Carolina Bedoya, abogada. Carolina, buenos Buenos días. días, Jaime. Nos va a tocar el tema de la violencia de género encaminada al feminicidio, que es un tema muy importante, es un tema que lo estamos viendo a diario, vemos a nivel nacional, a nivel mundial toda esta problemática, doctora, ¿no? Así es. Bueno, quiero empezar con algo. ¿Han sido suficientes las leyes contempladas por el Congreso de la República para la prevención de la violencia de género y el feminicidio? Y las penas impuestas por el órgano judicial realmente están acorde respecto de la vulnerabilidad que se encuentra una mujer que por su género es blanco de conductas punibles, o estas quedan en la impunidad, Carolina. Bueno, muy buenos días para todos los presentes, todos los oyentes de Voces de Occidente. Jaime, concejal, muchas gracias por la invitación. Me presento primero que todo, Carolina Bedoya García, quien les habla. Soy abogada especialista en Derecho Laboral, Riesgos Laborales y Pensiones. Y el día de hoy vengo a hablarles acerca de la violencia de género encaminada al feminicidio. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la pregunta que me hace el concejal, tenemos que remontarnos a la época de atrás, la pasada, porque en Colombia se empiezan a manifestar masivamente las mujeres en liberación femenina, y probablemente ese haya sido el inicio de un cambio en las perspectivas de los colombianos frente al papel de la mujer en la sociedad, en su inclusión laboral. Y dicho cambio da una visión que se refleja como consecuencia del cuerpo legislativo, donde se fomenta la creación de normas proteccionistas de la mujer al reconocer la existencia de la violencia de género, entre otros fenómenos que se presentan frente al sexo femenino. Las políticas encontraban su fundamento en el trato inequitativo de la mujer en la sociedad y la mayor exposición a ser víctimas de conductas punibles en comparación con la población de género masculino. Además, se encontraban motivadas por los diferentes tratados internacionales reconocidos por la mayoría de países en el continente americano y que pretendían fomentar el entendimiento del problema y el desarrollo de planes de acción en torno a los movimientos internacionales que buscaban principalmente los países que se apropiaran del tema. El reconocimiento de la violencia de género y la presión mediática frente a fuertes y conmovedores casos de violencia en contra de la mujer conllevó recientemente a la creación del delito del feminicidio, tipo penal que encuentra fundamento en el contexto de discriminación y sometimiento de la víctima, en medio del cual se ejecuta un crimen. Tales circunstancias aportan elementos de juicio para concluir que la muerte fue provocada por motivos de género. Como una manera de buscar solución a esta problemática y de disminuir las alarmantes cifras de violencia de género, tratando de promover el medio a través de penas fuertes en contra de los sujetos activos de estas conductas antisociales, y de la misma manera se crearon las conductas punibles que buscaron demostrar a la sociedad que el cuerpo legislativo reconocía el problema y estaba dispuesto a darle la importancia necesaria, más la agravación de las penas del feminicidio planteadas en este entendimiento del cuerpo legislativo en contra de la violencia de género y del tema de la mujer. Vamos a clasificar esta charla en varios sectores.
Entre ellos, vamos a hacer una descripción de un problema de investigación del cual hice parte yo en mi pregrado como abogada, ¿sí? Y esta cifra para el año 2012 me decía que una de cada 2 mujeres asesinadas tuvo como responsable del crimen a un miembro de su familia o a su pareja sentimental. El feminicidio es la expresión máxima de violencia contra la mujer. No es un asesinato más, es la manifestación de la degradación de la mujer en su expresión más alta y una de las principales causas de muerte del género femenino, ya que en razón de la violencia de género, 137 mujeres son asesinadas a diario. Estas cifras se pueden corroborar en la ONU y fueron tomadas del año 2019 estas cifras. Estas cifras anteriormente proporcionadas y mencionadas son ejemplos de casos de asesinatos de mujeres en razón a su condición femenina, bajo el ejercicio de una condición dominante sobre ellas por parte del sujeto activo de la conducta. Dieron paso a una creación que actualmente es la Ley 1761 de 2015, que tipifica el feminicidio como un delito autónomo, con sus propias circunstancias de agravación y con la expresa necesidad de que el homicidio se realice bajo el móvil de la condición de ser mujer. Vamos a evaluar la problemática de violencia y vulnerabilidad de las mujeres desde el aspecto físico, psicológico, social, sexual, económico, patrimonial y jurídico en Colombia. ¿Qué buscamos con ese objetivo general? Determinar que el feminicidio y la violencia de género, sus causas, definición y marco legal se puedan analizar y cuáles sean esas consecuencias del maltrato respecto con la mujer y adolescentes y en general en el tejido social. Como el tema es bastante álgido, Jaime, vamos a tomar rápidamente y les voy a hablar a los oyentes de la violencia en cuanto a la estructura jurídica en contra de la violencia de género y un estudio que hice en los años 2015 a 2019, ¿sí? Fueron unas cifras que se sacaron y se lograron evidenciar, ¿sí? Y dice que para el año 2010 se estimaba, según encuestas elaboradas por el Ministerio de Salud, que aproximadamente el 74% de la población femenina había sido víctima de algún tipo de violencia de género, donde el principal agresor suele ser la pareja sentimental. En vista de este panorama vivido y estudiado desde fechas anteriores, en la encuesta mencionada anteriormente, se buscó crear y adoptar distintas leyes que mostraban a la población el afán de solucionar el problema y mostrar una preocupación genuina por parte de quienes están llamados a crear normas que regulen correctamente las relaciones dentro de la sociedad. Estas cifras de la violencia de género son tomadas a nivel global en Colombia del año 2015 hasta el año 2020. Para continuar con el análisis concreto a las conductas, objeto de estudio, es importante exponer las cifras de feminicidio y otras expresiones comunes de la violencia de género en los últimos años. Gracias a los distintos observatorios que las convenciones internacionales ratificadas sobre el tema y leyes internacionales han forzado a crear para estudiar correctamente las causas del delito y el número de mujeres víctimas en Colombia, es posible hacer un sondeo de la victimización de la mujer anualmente. A continuación leeré cifras del 2015 hasta el 2019, siendo al 2015 el porcentaje del feminicidio un 40%,
en el 2016 un 49%, en el 2017 un 42.5%, en el 2018 un 42% y en el 2019, un 34.1%. Siendo esto fundamental para que sea evaluado y como muestra, ¿sí?, en lo leído, se han mantenido estas cifras similares desde ese año, la creación desde ese delito, y se presentó una disminución en el 2019, como lo leí, del 31%. Igualmente, se observa la disminución de casos de violencia intrafamiliar, que fue otro estudio que hice, y de violencia contra la pareja. Aquí vamos a hablar de las consecuencias de la violencia de género en el tejido social, que es supremamente importante, que actualmente la mujer y la violencia de género está golpeando bastantemente a la comunidad bugueña también. Carolina, lo que hablabas ahora, entonces la mayoría de los feminicidios son cometidos por la pareja, la mayoría. Así ¿La pareja es. actual o la anterior? Así si tuvieron una segunda, incluyen el maltrato repetido en el hogar, las amenazas, intimidación, la violencia sexual, pero tiene que ver también mucho la parte económica, ¿cierto? Claro. También creo que es otra de La las... parte económica también influye mucho dentro de la violencia de género, el feminicidio. Todo se va desencadenando por esas circunstancias. Continuando con el tema, como se ha logrado pues exponer en lo anteriormente dicho, el tema objeto de estudio que estoy trayendo a colación hoy está relacionado con la primera infancia del sujeto pasivo y la del sujeto activo de la conducta. Nos encontramos ante un problema social que afecta a los círculos familiares más profundos y por tanto a la sociedad en general. Entonces es necesario, para comprender la magnitud del problema y sus soluciones, concentrarnos en sus consecuencias en el día a día de la sociedad colombiana. Podrían resumirse las causas de la violencia de género en dos puntos importantes. El primero es la visión cultural de la mujer en la sociedad y el segundo es la violencia intrafamiliar. Estas dos causas terminan siendo derivados de la violencia de género a la vez. En el primer caso nos encontramos con una visión corta y sesgada, producto de una sociedad históricamente machista, que genera un ambiente hostil para la mujer y provoca su sumisión económica o patrimonial al hombre. Asimismo, genera una violencia psicológica comúnmente aceptada debido a la visión de que por sí se fomenta en la cultura de la sociedad. Esta visión, a su vez, es la causa común de la violencia física, pero es principalmente observada en los demás aspectos de la violencia de género, debido a su naturalización de las conductas que provocan que esté presente en el plano público y no necesariamente en el privado. Ya para ir concluyendo, vamos a decir que no se trata tampoco de sesgregar a los hombres en la sociedad, sino de fomentar una convivencia donde ambos tengan igualdad en todos los aspectos dentro del ambiente académico y profesional. Las mujeres tendrán más representación una vez dejen de ser intimidadas. Estas ideas no deben ser confundidas con trabajos direccionados específicamente a la contratación de mujeres por el hecho de ser mujeres, pues de esta manera se crea igualmente un ambiente de desigualdad y falta de oportunidades en contra de hombres que no tienen ninguna responsabilidad en la creación de la brecha de desigualdad. Además de que se asume la incapacidad de la mujer para ser productiva y competitiva en ambientes normalmente marcados por la presencia mayoritaria de hombres.
debe realizarse una visión completamente objetiva e igualitaria, brindarles a la mujer mayor atención desde las etapas académicas para que desarrolle sus actividades escolares de manera normal, sin el temor de ser agredida sexual, física o psicológicamente. Esto se logra a través de la capacitación completa de las autoridades escolares y la representación femenina. En ellos, las mujeres con alto nivel cognitivo que logren representar modelos a seguir, es decir, escogidas correctamente por su alto nivel de estudios o capacidades, como menores de edad, para que a través de la pedagogía logren sembrar en los menores cuestionamientos básicos del desarrollo de sociedades patriarcales y poco a poco se elimine la visión de un sistema donde se ubica a la mujer como sexo frágil y débil. En el ámbito familiar se puede implementar consejeros especializados en violencia de género y violencia intrafamiliar. Este servicio de consejería deberá ser gratuito y brindarse en los controles médicos que se proporcionan a las mujeres embarazadas. Dentro del campo de la salud se deben destinar de mejor manera los recursos, sin necesidad dentro del campo de salud. Se debe destinar y se debe repartir parte del dinero a la judicialización en atención a la víctima, que si bien busca justicia, también busca ayuda. Incluso lo hace de manera más urgente, inconscientemente. Y por último, las sanciones deben ser primordialmente económicas. La comunidad colombiana es más temerosa de la pérdida del patrimonio que del imperio de la ley, a través de las investigaciones judiciales que son lentas debido a la congestión del sistema. Carolina, aquí nos hace una pregunta por WhatsApp una señora, pero antes de que le conteste a esta señora, ahí está esta pregunta. El feminicidio el feminicidio no existía, el feminicidio se creó. Se creó con una ley, sí, de acuerdo a un caso muy particular de una señora llamada Rosa Elvira Celis, ¿sí? Era una madre de una niña de 12 años que sufrió un paro cardíaco y perdió la conciencia y fue intervenida en el quirófano y donde le encontraron la pelvis y el útero rotos como consecuencia de un palo que le habían introducido por el ano. Y allí se crea en el 2015. En el 2015 se aprobó, se crea la ley Rosa Elvira Celis, sí, y se tipifica el feminicidio en Latinoamérica. Ah, okay. Creo que hay unos porcentajes que dicen que Colombia a nivel de América Latina es el cuarto país. Es el cuarto país con mayor violencia, mayor violencia de género y feminicidio reportado. Aquí hay una oyente. Son dos. No, esta de aquí. Ok. Yoleni, bueno, para contestar a tu pregunta, ¿a cuántas de esas mujeres mencionadas les prestaron atención y seguridad policial? Quizás pudieron haberse prevenido. Sí, Yoleni, totalmente de acuerdo, claro que sí. Este tipo de situaciones que se presentan deben tener más acompañamiento policivo y lastimosamente, por lo que mencioné ahorita, a través de investigaciones judiciales, el aparato legislativo es muy lento debido a la congestión en el sistema y por eso este tema lo traemos a colación hoy, porque es tema de estudio, es un tema muy álgido y la mujer necesita prioridad y necesita que la comunidad en general, colombianos, bugueños, tengamos más sensibilización y más capacitación en cuanto al trato, tanto para la mujer como para la comunidad en general, ¿no? Capacitar también a la policía muchas veces es fundamental
porque la policía es la entidad encargada de prestar atención inmediata de cuando se presentan este tipo de actuaciones y de generar inmediatez, y a veces no es suficiente. Entonces, bueno, Carolina, usted que ha tocado este tema y que usted maneja este tema como abogada, en el cual tengo entendido que fue su presentación. Claro como que sí. trabajo de grado, ¿es? Claro que sí. Como trabajo de grado. ¿Dónde la pueden ubicar las personas? Si usted tiene algún número telefónico donde usted pueda prestarles una asesoría jurídica, claro que sí. Mi número telefónico es 317-317-6288. Actualmente mi énfasis es el derecho laboral, encaminado pues a lo que tiene que ver con pensiones y riesgos laborales. Sin embargo, el tema penal, que este trabajo de grado es del área de penal, me apasiona también mucho. Entonces, cualquier persona, cualquier oyente que nos esté escuchando en esta mañana, en este mediodía, estoy presta para escucharlos. Mi número personal quedó allí. Cualquier cosa se identifican, me dicen que me escucharon en Voces de Occidente, y cualquier cosa, con mucho gusto, la asesoría jurídica conmigo. No, muchas gracias. Mire, es lamentable saber que América Latina mantiene un alto índice de violencia contra la mujer. En algunos países las cifras son extremadamente impactantes y superan a las del Perú. Así es. Está Guatemala, México, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Uruguay, Chile, y Colombia ocupa el 4º lugar. En este momento, en este primer semestre hasta julio, han habido 320 feminicidios en Colombia. Así en es. 7 meses estamos hablando de 40-45 mensuales, casi dos feminicidios diarios en sí. Colombia. En Colombia. Bueno, no siendo más por hoy, muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, concejal Bedoya, por estar aquí acompañándonos en este espacio, y los esperamos el próximo miércoles en Diálogos con Pombo, 11:30, 12.